En el año 2014, más específicamente el 3 de noviembre, Cartoon Network presentó una serie muy única y original. Así es, hablo de Más allá del jardín. Una serie que recuerdo haber visto en Latinoamérica, pero que nunca me paré a analizar realmente ya que era bastante pequeño. Pero cuando logré verla hace muy poco, vi bastantes facetas y detalles que no logré notar en su momento. Y ahora, siendo una persona completamente distinta, puedo comprenderlas de una mejor manera. Así que hoy les presento Entendiendo Más allá del jardín. La serie empieza con un conjunto de escenas muy interesantes, ya que esta hace referencia a temas que veremos adelante en la serie, pero eso lo iremos descubriendo poco a poco. Mientras tanto, podemos ir conociendo a nuestros protagonistas. El primero de ellos es Wirt, quien desde la primera vez que lo vemos notamos que es una persona bastante tímida y miedosa, pero también tiene detalles de ser una persona bastante culta, ya de que en su primer momento habla de una manera casi poética. No. Aunque estoy perdido, mi herido corazón yace en nuestra casa, en piezas. Y el segundo de ellos es Greg, quien es una persona mucho más alegre y extrovertida, aunque a veces puede ser algo ingenuo. Son dos personas muy opuestas, y esto se ve reflejado en, por ejemplo, la reacción que tienen al llegar al bosque. A Will se nota genuinamente aterrado, mientras que a Greg solo le importa la luna que acaba de encontrar. Son dos personalidades muy opuestas, pero que deberán encontrar el camino a casa. En eso se les aparece un ave que de manera muy repentina les habla. Esto sorprende obviamente a Wirt, quien se da cuenta que no está en un sitio normal. Y aparte de eso, por atrás se le aparece un viejo leñador que le advierte este lugar, llamándolo lo desconocido. Este leñador decide darle cena mientras tanto, para que estos no se queden solos, aunque realmente parece que no le quiere hacer daño, más bien al contrario, parece que los quiere proteger de algo, y aparentemente sí, ya que según él, la bestia está al acecho. Pero bueno, por ahora tendrán que pensar en cómo regresar a casa, así que mientras Will se le ocurre algo, manda a Greg a jugar con su rana, pero al encontrarla, estos son atacados por una especie de lobo feroz, que lo primero que piensan es que es la bestia a la que se refería el leñador, que por cierto terminan noqueados gracias a una confusión de Greg. Estos intentan defenderse con lo que tienen, y en una jugada afortunada terminan derrotando a la bestia, pero a su vez terminan destruyendo el molino. Cuando el leñador se despierta les reclama por esto. Lo primero que hace Wirt al ver esto es culpar a Greg, pero el leñador lo corrige. ¡Debes retractarte! ¡Tú eres el hermano mayor! Este último les advierte que la bestia aún sigue suelta, así que le dice que vayan al norte para poder evitarla, y de esta forma termina el capítulo, con nuestros protagonistas solos en este bosque. Este capítulo para mí es un muy buen inicio, ya que nos enseña todo lo importante pero sin muchos rodeos. Solo nos explica lo necesario, nos presenta a los protagonistas y además ciertos pequeños detalles que nos servirán a futuro, como por ejemplo la bestia, que ni siquiera aparece pero ya es presentada, sin una pequeña manera de anticiparla, o por ejemplo el pájaro de que habla, pero para entender eso tenemos que ver el segundo capítulo. Empieza presentando formalmente a este personaje, Beatriz, una ave que sabe hablar y además es muy malhumorada, a tal punto que se empieza a caer mal con Wirt apenas lo conoce. Los chicos la encuentran atrapada en un arbusto. Al ayudarla, esta le dice que sabe a quién acudir, una tal Adeline, aunque Wirt, al desconfiar, decide seguir el camino que le dijo el leñador y se termina topando con un pequeño pueblo agrícola llamado Pottsfield. Revisan la zona para ver si pueden encontrar a alguien y se terminan encontrando con un pequeño granero. Revisan dentro para ver si encuentran algo y también encuentran una cosa bastante extraña, una especie de fiesta con gente vestida de vegetales y con cabeza de calabaza. Ellos están confundidos por esto, pero de todas maneras intentan preguntar indicaciones, y al hablar con ellos las cosas se ponen extrañas muy rápidamente, al decirles que no se quieren quedar. De repente aparece el jefe para decirles que cometieron varios crímenes desde que llegaron. Es que no entiendo. Vienen al pueblo, pisan la cosecha, interrumpen nuestra fiesta privada. Y él no va a dejarlos impunes, así que decide castigarlos, pero por suerte, este castigo consiste en ayudar en cosas normales. Mientras todo esto pasa, Will va a dejar la idea de quedarse aquí y no volver a su hogar, aunque abandona completamente esa idea cuando se da cuenta de algo. ¿Qué hallaste? ¡Un esqueleto! ¡Ah!
Ahora la situación se pone tensa, así que Wirt, pensando rápido, termina amistándose con Beatriz para poder escapar, pero en principio dejan a Wirt solo, y cuando este último está cara a cara con los señores Calabaza, intenta hacer tiempo mientras se le ocurre algo, hasta que... Sí, eso... saben, se nos aparecieron a mitad del hueco en la... Resulta que todo este tiempo, los trajes extraños en realidad te dan cuerpos de esqueletos, y al final Wirt se da cuenta que Beatriz sí lo liberó, por lo que se va. El capítulo termina con la promesa por parte de Beatriz de que Elaine puede ayudarlos, y de que ella los podrá guiar hasta allí. En mi opinión, a pesar de ser un capítulo más tranquilo que el anterior, ya que no hay ningún peligro realmente, creo que me abre la puerta a hablar de uno de los puntos más importantes de la serie, su ambientación. La ambientación de la serie es perfecta, el bosque es increíble como locación, y la atmósfera que crea es muy única, donde a pesar de no haber peligro real, sí te genera cierta incomodidad por este factor. A nuestra protagonista tiene una dirección fija, la casa de Aileen, así que van cantando canciones para entretenerse, o por lo menos Greg. Pero a Beatriz no le gusta esto, así que le dice dos cosas a Greg. Primeramente, le dice que sea más como su hermano, en el sentido de que ella percibe a Wirt como una persona muy fácil de manipular, lo que obviamente molesta a Wirt. Y también le dice que el mundo es un lugar triste, tratando de desanimarlo, mostrándose su visión pesimista, pero en lugar de detenerlo lo motiva más, a querer encontrar la felicidad, así que se escapa mientras avisa que hará el mundo un mejor lugar. Y cuando Beatriz y Wirt van a buscarlo, se encuentran con un pequeño colegio de lo más particular, y con una maestra igualmente única, ya que se presenta cantando canciones sobre un hombre de su pasado. Ese labio que me regaló, más hallé un gusano en él. Mientras todo esto pasa, Greg está tranquilo jugando con un grupo de animales callejeros, y básicamente hace lo que sea para no entrar al colegio, o eso hasta que de repente aparece un gorila gigante que lo empieza a perseguir, así que no le queda otra opción que entrar. Allá adentro, a la hora de comer, Greg se da cuenta que hay un ambiente de tristeza, y como prometió hacer del mundo un lugar mejor, intenta animar a la gente, así que le pide a la maestra que toque música mientras él la canta. O patatas con melaza. Y en un principio funciona, logrando que todos a su alrededor se pongan a cantar y bailar, hasta que llega alguien a que al ver esto, lo detiene inmediatamente. Hablo del director y padre de la maestra, diciendo que no para que los estudiantes canten y bailen, sino más bien para que aprendan. Entonces este los manda a dormir, pero Greg se queda despierto pensando en cómo cumplir su promesa, cómo hacer la situación un poco más feliz. Por lo que se escapa de la escuela con Beatriz y Wirt y se encuentra con el director, que le revela una información bastante interesante. Todos mis ahorros, mi casa, todo lo que tenía se fue a esa querida escuela. Y después de eso, Greg tiene el plan definitivo para hacer lo que dijo una realidad. La escena siguiente transcurre en la mañana, donde el director se da cuenta que ya no tiene los instrumentos. Lo primero que piensa es que alguien lo robó, pero se da cuenta rápidamente de lo que está pasando. Greg organizó un concierto enérgico para poder financiar la escuela. Esto alegra a una persona tan depresiva como el director. Y el capítulo termina con Greg mostrando a Beatriz que siempre hay lugar para hacerle el mundo lo mejor, mientras se divierte. Ahora nuestra protagonista se encuentra infiltrada en una carreta sin saber realmente a dónde van, por lo que se detiene en una especie de taberna, pero como toda la serie hay detalles muy particulares. Primero echan a Beatriz porque supuestamente Es mal augurio cuando una ave pasa por tu puerta. Es mala suerte. luego les preguntan cuál es su rol, porque para ellos es importante tener un rol definido. De hecho, de primeras piensa que Wirt es un chico enamorado debido a que está buscando una mujer, pero cuando este les cuenta sus verdaderas intenciones, lo llaman un peregrino, que según su definición es una persona que está pasando por una tierra exótica o viviendo una extraña aventura, lo que genera admiración hacia él. Este le suele a Wirt, ya que la gente empieza a reconocer su valentía, cosa que jamás le haya pasado en su hogar, e incluso le habla de la vez que luchó contra la bestia, refiriéndose al lobo del primer capítulo. Al escuchar ese nombre, la gente se empieza a alarmar, ya que es conocido en todo el lugar, y habla de él como si fuera una leyenda. Además, estos les dicen que la bestia siempre va con una linterna, lo cual es extraño, ya que el único personaje con linterna es el leñador. En lo que pasaba todo esto, Beatriz se mete en problemas, así que los chicos van a su rescate montados en un caballo, y cuando llegan, lo único que ven es al leñador y a Beatriz lastimada y tirada en el suelo. Wirt pelea contra el leñador mientras Greg la rescata, aunque nosotros como espectadores nos damos cuenta que el leñador tiene una mirada muy confundida mientras pasa todo esto. Al final logran salvarla, aunque esto no le cuenta nada de todo lo que pasó, pero al final obtuvieron la dirección debido a que el caballo que llevaron pues... Beatriz, él es Fred el caballo. Es un placer que me cabalgues. ¿Puedes hablar?
Y así es como nuestro tío protagónico continúa con su viaje, pero así no termina el capítulo. Antes de que acabe vemos una última cosa, una figura misteriosa vigilando al leñador. Esta figura le dice a Andy que mantenga la linterna encendida si no quiere que se la quede. Este último reacciona muy mal ante esta petición. ¡Bestia! Así es, esta es la verdadera bestia. Llegamos a la mitad de la serie, pero iniciamos de una manera un poco extraña, ya que iniciamos con una escena sin contexto de nuestros protagonistas en una mansión, convenciendo tal Quincy y Endicott de que son sobrinos, y a pesar de que obviamente no son sobrinos, estos intentan convencerlo para intentar robarle dinero. Wirt se niega al principio, pero al ver que da poco dinero y que el señor era muy millonario, piensa que realmente no está haciendo nada malo, así que Greg y el caballo distraen al millonario mientras Wirt y Beatriz buscan un poco de dinero. Debido a esto, un buen momento para que por fin puedan hablar entre ellos y resolver sus problemas. En el cruce de palabras, Beatriz revela que en un pasado fue humana. Wirt está curioso ante esta revelación y empieza a insistir en sus preguntas, hasta que... ¿Tú? Bien, le lancé una roca a un ave y maldijo a mi familia y ahora todos somos aves. Feliz. Wirt no sabe qué decir, así que empieza a contar secretos suyos, y a pesar de que estos son algo simple, ya que solo habla a la chica que le gusta tocar el clarinete y hacer poesía, Beatriz le dice que esto no tiene nada de malo y que no tiene por qué sentirse apenado. Y ahora que finalmente hablaron y se ven sus diferencias, tienen más confianza entre ellos. Mientras tanto, Greg y el caballo se dan cuenta que Endicott no es la persona más cuerda del lugar, aunque al final lo termina ayudando, ya que tenía un problema con un fantasma que al final resultó ser una mujer millonaria de la que se termina enamorando. Ya saben cosas de la serie. Debido a la ayuda, Endicott decide darle un poco de dinero que es suficiente para continuar con tu viaje, pero por una confusión, Greg lo termina tirando. A pesar de que este capítulo no es muy resaltante por su trama, trabaja mucho la relación entre los personajes y es lo que más se le aprecia, sobre todo la relación entre Wirt y Beatriz, relación que se ha puesto a prueba. Wow, acabo de terminar el primer video. La verdad no sé qué decir, sinceramente. Muchas gracias a todos los que apoyaron. Gracias a Crown y Crown por hacerme los dibujos del avatar, o el dibujo base que usé para el avatar. Muchas gracias a los compas que apoyaron. Y muchas gracias al espectador por quedarse hasta el final. Se pueden suscribir. Voy a intentar traer contenido de calidad y... bueno, muchas gracias por ver. Usaré este lugar como mi zona de confort para las cosas que me gustan, así que espero que les guste.